Seguimos viendo los fundamentos de nuestra fe, seguimos viendo lo que cada uno de nosotros como iglesia hemos instituido que vamos a llevar, que vamos a seguir adelante. Cada uno de los preceptos que estamos diciendo son a grandes rasgos generales lo que nuestra iglesia cree y lo que nuestra iglesia manifiesta ante todos aquellos que puedan llegar a venir nuevos o aquellos que ya teniendo el Evangelio encima de muchos años quieren de repente participar de nuestra iglesia. Siempre voy a aclarar lo mismo que he estado aclarando las últimas veces. Esto es lo que como un acuerdo entre varios líderes también se resuelve de tener como base de la iglesia. Ahora, ¿alguno puede tener una opinión diferente a esto? Sí. ¿Alguno puede pensar acertadamente que alguno de los puntos nuestros está equivocado? Sí. Podemos diferenciar nuestras opiniones y decir, no, mira, yo pienso que esto no es así. Y la otra persona decir, no, yo pienso que no es así. ¿Cuál es el punto? Que cada uno de nosotros estemos convencidos de lo que creemos y de lo que nosotros quizás por estudio personal hemos llegado a deducir de las verdades de la Biblia. Ahora, cuando sea tema de la iglesia, nosotros, a ver, si opinamos diferente, debemos respetar la opinión que en la iglesia se da. ¿Por qué? Porque si no se mantiene la postura en la iglesia, podemos crear división, podemos crear contienda, podemos crear un montón de cosas. En el caso de que nosotros, por ejemplo, yo vengo a esta iglesia y me encanta todo, pero hay 3 puntos que no estoy de acuerdo yo. De los 10, hay 3 que no estoy de acuerdo. Yo tengo la opción de buscar otra iglesia. ¿Pero qué me puede pasar en otra iglesia? Que voy a estar de acuerdo con 3, que acá no, pero con los otros 7 no estar de acuerdo. Siempre en las iglesias va a haber puntos en los cuales nosotros quizás no pensamos o no opinamos de la misma manera. No quiere decir eso que nosotros debemos ni irnos de la iglesia, ni tratar de que la iglesia adopte mi forma de pensar. Y les voy a poner un ejemplo claro que lo hemos estado charlando con los líderes, así que no se asusten. La otra vez habíamos dicho, porque se nos ha inculcado desde siempre, que el que puede participar de la cena es aquel que está bautizado. Entonces, nosotros escrituralmente no hemos encontrado lugar en donde te diga te bautizás y participás. Lo sacamos por inferencia, por una conclusión, porque en el antiguo tiempo se convertían y se bautizaban automáticamente. ¿Qué pasa? Nosotros pensamos que si Jesucristo está en tu corazón, vos lo más bien podés participar de la cena, esperando que te bautices, si todavía no te has bautizado. En otras iglesias eso no se puede hacer y te lo marcan. ¿Sos bautizado? ¿No participás? Bueno, entonces yo no voy a ir, qué sé yo, por ejemplo, sé que en Barrio San Martín eso se manda así. Yo no voy a ir a Barrio San Martín y decir, hermano, yo sé que eso no es bíblico, que si el hermano quiere participar, que participe. No voy a ir a hacer lío yo a esa iglesia por mi forma de pensar. Yo puedo no estar equivocado, puedo tener la razón. Pero dentro de la iglesia quizás hayan personas que han decidido manejarse de otra manera, manejarse en otros términos. Pero no significa que nosotros vamos a tratar de cambiar a la iglesia, no por el estilo. Sí está bueno que surjan charlas en donde se nos manifieste. Por ejemplo, a mí los chicos varias cosas me han dicho, che, ¿esto será así o no será así? Y nos ponemos a estudiar y sacamos nuestras conclusiones. Algunas cosas no podemos llevarlas a la iglesia porque son costumbres de hace muchos años y son cosas que no podemos cambiar. Pero algunas otras podemos sí llegar a cambiar. Hoy vamos a ver un punto importante para que todos nosotros entendamos qué es el gobierno de la iglesia.
nuestra iglesia, en nuestra manifestación de fe, creemos que la iglesia tiene una serie de jerarquías o de, no importancia, sino, ¿cómo lo digo? De lugares. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos que entender que todo tiene un orden en la Biblia. Por ejemplo, Jesucristo es la cabeza, es la cabeza de la iglesia. La iglesia es un cuerpo, eso está disperso en todo lo que es las cartas de Pablo, bueno, que cada uno somos miembros diferentes, pero que formamos un solo cuerpo, el cual la cabeza es Cristo. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender esto. La cabeza es Jesús. Miren, Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, hablando de Dios para con Jesús, sobre todas las cosas a la iglesia. Por lo tanto, Jesús, por parte de Dios, fue dado como cabeza. Después el 4:15 de Efesios dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Esto es Cristo. Y lo último, Colosenses 1:8 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, la iglesia se conforma de un cuerpo ficticio, de un cuerpo espiritual, de un cuerpo que te lo tenés que imaginar, no es que hay un cuerpo físico visible, en donde cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, pero la cabeza siempre es el Señor Jesús. La autoridad de la iglesia, la persona que lleva adelante la iglesia, la que hace que la iglesia crezca, prospere, etcétera, etcétera, es Jesucristo. En 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Muy bien. Exacto. Y eso hace alusión, bueno, adentro de la iglesia, cómo ve Dios la distribución de las personas. Jesucristo como cabeza, el hombre como líder o cabeza de su familia, y la mujer en rangos diferentes con el hombre. ¿Qué característica tiene la iglesia? Acordémonos del término iglesia. El término iglesia no significa el salón, sino el número de hermanos, el número de cristianos que están en un lugar. Nosotros somos una iglesia. Todos los que forman parte de ser hijos de Dios, en donde se congreguen, en donde se junten, es una iglesia. Y esto lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, en Apocalipsis, dice la Biblia, en los primeros capítulos, le habla al ángel de la iglesia en Éfeso. Y no era una sola iglesia a la que le hablaba. Le hablaba a todos los lugares donde se congregaban los hermanos. Pero Dios los veía como uno. Qué bueno sería que en San Rafael dijera la iglesia de San Rafael, y no que empezara la de Comandante Torre, Calle Larga, etcétera, etcétera. Pero bueno, la iglesia entonces somos nosotros los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Somos la iglesia local, la iglesia en donde estamos en un lugar determinado. En el antiguo tiempo las iglesias se juntaban en las casas. En Éfeso podían haber 20 casas que se juntaban a estudiar la palabra, a predicar, etcétera, etcétera. Todas esas iglesias eran individuales y eran autónomas. Miren lo que dice Tito 1:5. ¿Lo tienen? Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Vieron? En cada ciudad Pablo tenía que establecer ancianos. Ya nos vamos a meter en ese tema,
pero las iglesias locales son o deberían de ser autónomas. Hay diferentes iglesias de afuera cuyo gobierno está monitoreado, autorizado, dirigido por una sede central. Esa sede le otorga a las diferentes iglesias locales los ministros, los obispos, los sacerdotes, los pastores. Hay inclusive iglesias que llegan pastores de otro lado y se hacen cargo de esa iglesia. La más común que todos nosotros conocemos es la Iglesia Católica, que la sede central está en el Vaticano, en Roma, y que ellos distribuyen diferentes sacerdotes. Si hay un lío con uno o uno se quiere ir, los redistribuyen en todo el mundo, pero se manejan así. En nuestro caso, nosotros somos autónomos. Esto, la costumbre que nosotros tenemos en las iglesias es, de una iglesia central se arman anexos, se arman reuniones caseras. Cuando en el anexo, en la reunión casera, empiezan a haber convertidos que empiezan a bautizarse, definitivamente se empieza a formar una nueva iglesia. Y esa iglesia, con economía, quiere decir con las ofrendas, con la cena, el partimiento de pan, ya pasa a ser independiente de la iglesia central. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento ellos pueden tomar todas sus decisiones sin el consentimiento de los demás, aunque hayan salido de esa iglesia. Allá en el antiguo tiempo debe haber pasado, no sé, pero debe haber pasado que Pablo llegaba a la casa de Tito, en la Juaga 968, formaba una iglesia y de Tito salían quizás 4 o 5 iglesias más, que después no estaban conectadas entre sí. Pero bueno, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que las iglesias con sus autoridades tenían autonomía las unas de las otras. ¿De dónde viene el término anciano? Porque el gobierno de la iglesia se maneja en ancianos, y lo vamos a ver y podemos discutir esto, pero yo he encontrado mucha similitud en algunos pasajes donde a los ancianos también se los llama pastores y se los llama obispos. Obispo y anciano es lo mismo, casi. Es muy parecido. Pero en algunos pasajes, que después se los voy a leer, dice: tengan en cuenta a sus pastores, que con delicadeza les han enseñado la escritura, etcétera, etcétera. Después tenemos los diáconos. Y después están las ovejitas. ¿Qué? Las ovejitas. O sea, en realidad todos son ovejas. Y el diácono es un servidor, ¿no? Exactamente, un servidor de la iglesia. El diácono sí viene de los esclavos romanos, es decir, cuando estaban los primeros barcos, lo único que hacían, estaban abajo y manejaban el remo, y el dueño del barco o el jefe, ¿no es cierto?, estaba con un chicote y los otros tenían que... Era lo único que tenía que hacer. Estaría bueno traer un chicote a la iglesia. Nos haría falta varios. ¿Nunca lo viste de dónde viene la palabra diácono? No. De ahí, yo lo vi de ahí, yo lo estudié de ahí. El servidor. De Muy ahí lo bien, dijo. sí. En realidad entendí el término servidor, sí, eso sí. ¿Qué decías, Jessy? Que va con recorta. No, es que esta estaba mal fallada. Claro, son ovejas carcoveantes estas. Ovejitas, bien. El término anciano viene del antiguo tiempo. En realidad literal viene de anciano de edad, de persona mayor. Miren, no lo busquen si no quieren, yo se los leo. 2 Samuel 5:3 dice: vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Después el 17 dice: este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Dijo luego Usaí a los sacerdotes de Sadoc y Abiatar acá, y así aconsejó a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Bueno, no vamos a entender nada de qué se refiere esto, pero ¿qué quiere decir? En el antiguo tiempo los ancianos tenían mucha
influencia sobre los reyes. Ellos aconsejaban, ellos ministraban a los reyes para la dirección y el gobierno de la nación. Esto viene de aquellos tiempos, la palabra anciano. En el Nuevo Testamento, la palabra obispos, que es sinónimo de anciano, significa supervisor. O sobreveedor. O sobrevedor. O vedor. Episcopos en el original. Eso es lo que significa la palabra. ¿Qué significa? Que el anciano o el obispo está siempre mirando, está revisando y está pendiente de lo que está pasando dentro de la iglesia. Vámonos, sí, por supuesto. Hace referencia al título 1.5, porque el mismo dice: anciano griego, presbúteros y obispo griego, episcopos, designan la misma función. Por la misma cita. Dice: la primera palabra se refiere al hombre que lleva a cabo la tarea, o sea, el anciano. La segunda, el obispo, hace referencia a la función. Los ancianos en las iglesias apostólicas, por lo general, eran varios. No hay ejemplo de un solo anciano en una iglesia local. Las funciones de los ancianos o pastores son gobernar, enseñar, preservar el conjunto de verdad revelada de la perversión y el error, y velar por la iglesia como pastores del rebaño. Los ancianos son hechos tales o establecidos en las iglesias por el Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento hay un marcado énfasis sobre su correcta designación. Tito y 1 Timoteo constituyen parte de la escritura que menciona acerca de los requisitos que debe tener un anciano para una guía de las iglesias en tales situaciones. Muy bien, espectacular. Y es parte de lo que estaba escrito. Muy bien. Sin duda alguna, era uno de los puntos que continuaba, que en ninguna iglesia había un solo anciano. Siempre habían varios. Y yo tengo Hechos 14:23, 15:2, 20:17, Tito 1:5, Santiago 5:14, que habla, cuando dice los ancianos, ancianos. En plural. Y también en uno de los requisitos, que ya lo vamos a ver también, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Con el tema de la enseñanza que dijo Juan, de que no haya perversión ni nada por el estilo, nada escondido, porque en varios pasajes se nombra apacentar. Y me llevé quizá ustedes no. ¿Qué significa la palabra apacentar? Apacentar es cuidar y proveer. Es decir, cuando apacentás ovejas, las cuidás, las mirás, Y guías también. Es llevar a pastar. Claro. Nada más. Dar pasto al ganado. Es dar pasto al ganado. O sea, alimentar. Yo, para mí, apacentar era enseñar, corregir, guiar por el camino. Cuando leí, apacentar significa pastar, nada más. Llevar a la oveja o al rebaño a pastar. A comer. A comer. Ni siquiera decir beber. No, es a comer. Entonces, es bueno que lo resaltemos, que por eso después Pablo en 1 Timoteo 3 nos habla de los requisitos de los ancianos, porque parte fundamental de un anciano tiene que ser el enseñar. Ese es el pasto, ese es el alimento, que pueda la iglesia tener ancianos que sepan enseñar, para que la iglesia sea corregida, sea instruida, pero principalmente en enseñar. Y que cuando venga algo raro de afuera, se sepa detener, se sepa delimitar. ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro dice: hasta que venga el príncipe de los pastores, el cual recompensará. Y la recompensa puede ser buena o mala. Si vos o yo, si yo como anciano dejo que nos desviemos de la palabra de Dios, va a venir Jesucristo en su venida y me va a pedir cuenta, me va a bajar la caña, como se dice. ¿Por qué? Porque no hice bien mi
tarea de anciano. Y anteriormente a que diga ese versículo, dice los pastores o los líderes sean amenos, sean buenos, no tengan como señorío sobre la grey, sino que sean apacibles, que puedan, no por... A ver si lo tengo por acá, se lo leo, porque si no lo estoy parafraseando mal. Sí, creo que el versículo está en segunda. Acá está. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y en la segunda Tesalonicenses que dice que los tengáis en alta estima porque no es fácil la tarea. Y no hay cristianos que estén dispuestos a decir, hoy día hay cristianos que no les puede decir absolutamente nada. Y Claro. ¿sabes lo que pasa? Por eso dice, a ver, creo que en segunda, a ver, no sé si él lo conoce, lo ha visto, en segunda Tesalonicenses dice que... Bien. ¿Cómo dice? No sé, segunda Tesalonicenses, lo debo tener notado. Dice, es que no veo bien yo. Hasta ahí cuando lo que estaba leyendo, habla de también el anciano pastor o el obispo, así que no debe ser, ¿cómo que dice? ¿Lo tenía? Sí, mire, acá lo tengo. No un neófito. El neófito, claro. Miren los requisitos de los ancianos. 1 Timoteo 3, 11, 1 al 7. Dice, el anciano debe ser irreprensible. Esto lo aprendimos. Es que sea una persona que no tengan dónde agarrarlo. O sea, que nadie pueda decir, no, che, pero este estafó a aquel y aquel. No puede. ¿Era Timoteo? 3, del 1 al 7. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Hay gente loca que piensa que esto dice, no, no tiene que tener dos mujeres, no tiene que andar con dos mujeres a la vez. Y no es así. Quiere decir que el anciano, que ha de proclamarse anciano, debe tener una sola mujer. O sea, una sola nupcia. Tiene que tener una sola vez que se ha casado. Debe ser sobrio, o sea, equilibrado, significa sobrio, prudente, decoroso. Yo no cumplo ni las mitades de esto, les anticipo. No lo sabemos. Pero después les voy a explicar por qué el título. No, pero yo no cumplo esto. Decoroso, hospedador, menos. Apto para enseñar, no dado al vino, tampoco. Esto significa controlado. En algún momento tuvimos algunas charlas con algunos hermanos que promulgaban de que el anciano no debe tomar directamente. Opinión personal, para mí no es tan literal. O sea, no es tan así como no tomes. Pero sí que sea una persona no dada al vino. No dice que no tomes vino, sino que no te agarre el vino. A ver, entiéndase por vino como bebida alcohólica. Porque si dicen, yo no tomo vino, pero tomo cerveza, me libré. No, es lo que es alcohol. Que la persona no sea controlada por el alcohol. Que tenga conducta y que sepa límites. Pablo a Timoteo le dice, te es bueno un vasito de vino para tus constantes dolores de estómago, etcétera, etcétera. Pero tenemos que saber cuál es la medida en la cual nosotros estamos controlados. Entonces, la persona no debe ser dada al vino. Y en otro pasaje dicen, no mucho vino, algo así. Sí. Y por ejemplo ahora que se aprobó la ley acá en Mendoza de alcohol cero. De cero alcohol al volante, Sí, por pero el ejemplo. gobernador de Mendoza no se adhiera a eso, es la única provincia. Mira, nosotros somos kirchneristas, así que Lo no. han aprobado. No, la han aprobado igual. Es cero alcohol. Claro, cero alcohol. Por ejemplo, si vos sos anciano de una iglesia, y, o sea, para cualquier creyente en realidad, Sí, pero si vos estás en un almuerzo y tomaste un traguito y te subís al vehículo, ya está, ahora ya Ya es pecado. estás Es que- más testimonio porque no vas contra el reglamento. Es que en realidad no se podría nada. No, pero ahora hay pero cuando hay ley es como la palabra, cuando hay una ley y vos sos consciente de esa ley, te haces
tener conocimiento, por lo tanto, si no lo cumplís, estás en pecado. Exacto. Eso es Yo así. creo que lo que dice ahí sería que tuvieras tal control sobre el tema del alcohol que, por ejemplo, eso sí, bueno, hicimos un almuerzo acá y va a salir en el auto y bueno, no toma vino, porque Claro. Claro. tienes tanto control sobre eso, o viene un Una hermano que disciplina. se ha convertido de ser alcohólico, y dice, bueno, Claro. no vamos a poner el vino en la mesa porque lo vamos a tentar. Entonces podemos tomar gaseosa Exacto. y no pasa nada. O hacer como yo, maneja mi esposa, que mi esposa maneja. Sí. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, yo hago una fiesta acá en mi casa. Vos tomaste alcohol, tuviste un accidente, ¿sabes lo que hace la policía? Viene a tu casa ¿Sí? y vos te llevas ¿Cómo es el tema? Ah, Luego, No es estaban solo haciendo una el fiesta alcohol. acá Ajá. y yo tomo y tengo un accidente en la esquina. Ah, La policía, aparte bueno, de tomar juicio de la persona, viene acá y le hace un huracán al Esteban porque él fue el protagonista del De alcohol. la fiesta. Por eso que bueno, es muy a rajatabla. la gente Bueno, que toma tiene los bares bueno. y van a esos lugares a tomar. Bueno, Están autorizados. y sí. Pero mira, escúchame, dentro de todo, yo no digo que está mal la ley. Yo conozco una señora que trabaja en la confitería que era Jaque. Y ella me dijo, mira, en esa confitería salen por decirte, se han tomado 3 botellas grandes del alcohol de lo último y a esa confitería no va la policía a tomarle y van a la otra que está ahí arriba porque aquel es enemigo. Entonces, ahí... Ah, pero ya es otra cosa, ya es corrupción de la policía y todas otras cosas. Volvamos al eje porque se nos va el tiempo. No está prohibido el alcohol. En la Biblia no te dice que está prohibido el alcohol. Pero tenemos que ser conscientes, y esto estamos diciendo los ancianos de la iglesia, pero en realidad es para todos. ¿Ah? Es para todos. No beber en manera demasiada, o la frecuencia de bebida, porque también la bebida, a ver, no, yo tengo mis cabales, yo tengo mis 5 sentidos, pero, por ejemplo, una persona que toma todos los días, su cuerpo mismo se va deteriorando, porque el alcohol no es bueno, no tiene buenas cosas. Entonces, también entramos en otros temas que no vienen al caso ahora, no nos vamos a desviar, pero dicen que el anciano, por lo menos, no debe ser dado al vino. No debe ser pendenciero, o sea, andar peleando por pelear. Esto no significa, como decía Nino recién, que a hoy día nadie se le puede decir nada. Esto no significa que como anciano uno no tenga que ir y decir, Alberto, mirá, estás equivocándote. Oh, ya buscas pelea. No. Pendenciero, el Alberto está sentado así, me molesta. No, y buscar pelea. Cosas insignificantes. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esto, hermanos, hay que tener cuidado, porque hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos incurrir por un beneficio pensando que el Señor no lo tiene en cuenta. ¿Ah? No sé, algún trámite, alguna movida que podamos llegar a hacer, pero fue en beneficio. Había Alducin decía de un hermano que era caponarco y se convierte y quiere llevar los diezmos, quiere llevar la plata ahí. Entonces Armando le dice, mire, yo no se los voy a De aceptar. lo que venía del narcotráfico. Claro, venía del narcotráfico, quería meter los diezmos del narcotráfico. Entonces Armando dice, no. Y el tipo se fue a otra iglesia. ¿Se entiende? No sé qué otra cosa más puede ser, pero evadir un impuesto. Hay asociaciones civiles que reciben permanentes donaciones porque es gente que va de impuestos, que lava dinero y no les interesa de dónde viene. Les cuento una inferencia de la iglesia, que lo hice yo personalmente. En algún tiempo estuvo una pirámide Ponzi, de las que habían un montón, y un hermano en algún momento me daba a mí los diezmos de lo que ganaba de ese lado. Pero yo en aquel tiempo lo hablé con algunos hermanos y yo el dinero que ingresaba nunca lo ingresé a la iglesia. Apenas lo recibía, los revoleaba para cualquier lado.
Toma, Luciano, toma. Ofrenda. O sea, ¿Ah? no para cualquier lado, en ofrenda. O sea, hermano. no para cualquier lado. Lo distribuían hermanos, pero nunca lo metí a los libros de la iglesia. Nunca lo ingresé a la caja de la iglesia. Porque para mí, y yo le explicaba al muchacho, le explicaba y nunca me entendió. Entonces él, como tenía mi cuenta, me los mandaba directamente, ni siquiera me preguntaba. O a veces me lo dejaba en la casa, me lo daban en efectivo. Entonces yo lo redistribuía. Pero tenemos que tener en cuenta las cosas. Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, esto nos cuesta muchísimo, que tenga a sus hijos en sujeción y en toda honestidad, no un neófito. Es un recién convertido en una religión. Exacto, un recién convertido que no tiene conocimientos de la Biblia. Y después dice que tenga buen testimonio De los de afuera. de los de afuera. Entonces, los ancianos deberían y deben tener estas características. Y otra inferencia que les hago, propia de nuestra iglesia, nosotros hace un tiempo atrás teníamos el liderazgo de la iglesia, estábamos yo, el Coco y el Tito, hace mucho. Creo que Juancito estaba que entraba, que venía, el Nino también, y en ese entonces éramos los tres ancianos, y nos nombrábamos ancianos, y lo habíamos dicho a la iglesia como ancianos. ¿Qué pasa? Vino un hermano de Neuquén, Néstor Toncini, y me dice, vos estás mal, eso no se puede. Dice, está bien que la iglesia sea formada en amor, sea formada en misericordia, que nos amemos, etcétera, etcétera, pero los reglamentos de la Biblia con respecto a los ancianos los tenés que respetar. Entonces de ahí en adelante quedé como anciano y colaborador el Tito y colaborador el Coco. Luego se sumó el Juancito, el Nino, y se han estado sumando así más hermanos, pero como colaboradores. ¿Para qué? Para hacer las cosas como corresponde. Ahora vos me preguntás, si vos dijiste que no cumplís los requisitos de anciano, ¿por qué estás como anciano? No te olvides. Que también hay gente, mira, te explico. Vos podés colaborar. Yo, por ejemplo, me pongo yo en mis cosas. Escúchame, yo le dije Ahí va. muchos problemas hubo en eso. Mira, yo soy simplemente un colaborador, ¿no es cierto? Un colaborador, un servidor. Pero vos no respetás ni a los ancianos, ni al misionero, ni a la iglesia, y te peleas con todo el mundo. Entonces están los dos extremos. Claro. Es decir, está bien, tiene sus requisitos, pero hay gente, hermano, que El anciano tiene sus requisitos. Aclaro esto, Alan, y te paso a vos. El anciano tiene sus requisitos. ¿Pero qué? Serían los ancianos. Los ancianos tienen sus requisitos. ¿Qué entendí yo y qué me enseñó Néstor? De que cuando la persona recibe el llamado a la obra, tiene que ser anciano. A ver, yo digo, che, esto no lo cumplo, esto no lo cumplo. Es mi responsabilidad tratar de cumplirlo. Pero el llamado, por eso también después se va a mezclar con el tema del pastorado y esas cosas, que ya lo voy a aclarar, pero el llamado a la iglesia, a la obra, tiene por añadidura, por anexo, que vas a ser el anciano. Tenés que procurar directamente ejercer el ancianato como corresponde y cumplir los requisitos. Sigan. Mi pregunta es en cuanto a lo que te decía el Néstor Tocini. ¿Es necesario que el anciano esté casado y tenga hijos? ¿O en caso de que tenga, por ejemplo, el don de continencia y puede tener el llamado a ser pastor, no? Según el Néstor, no. Es lo que me manifestó en ese tiempo. Que no pueda tener hijos es otra cosa, pero debería estar casado y debería estar, aunque sea con una sola nupcia. ¿Me entendés? Pablo era así. Pablo era anciano. No se sabe, porque Pablo se cree que era fariseo de los... Bueno, de un grupo ahí que sí o sí tiene que estar Que tenía que ser casado. Se cree que era viudo, en realidad. Se cree. En varias
En varias porciones, el mismo Pablo habla de excepciones, justamente en esto, dice que él fue llamado, tenía el don de continencia, pero esto no es para todos. Entonces, como para aquellos que tienen ese don especial, creería yo que no tienen problema. Pero ¿cómo tenía el don de continencia después de que se casó? No se imagina. ¿Pablo? No, o sea, él está diciendo que... Claro, es que el Poli no sé si escuchó lo que dijo el Juan. Perdón. Es que Estaba hablando del apóstol Pablo. No, él también tiene una versión de que Pablo fue casado y era viudo. Algunos creen eso. Es lo que Él dice. era de los, no sé si era de los fariseos de un grupo. Pero hay algo de la escritura que diga eso, ¿no? Es la historia secular que lo cuenta. Claro, como Ah, era de un grupo de fariseos que creían Sí, claro, tenían requisito para hacer. cree eso, pero no hay Pablo. yo pienso, perdón, de una... No, pero si estamos para eso, estamos para formar el concepto. Se aprende foto. No. Yo digo que ese versículo está hablando de el que es casado, que tenga una sola mujer. El que tiene hijos, que tenga a su hijo en sujeción. Pero si llegas al ancianato y no sos casado, o sea, como que no interviene ese ítem. Claro, eso. Bien. Porque si no, pienso yo que Pablo mismo se estaría contradiciendo a sí mismo porque él no era ni casado ni tenía hijos. Ya si por otras fuentes se puede descartar eso, bueno. Pero por lo que dice la Biblia... Bien. Lo que hemos aprendido, Espera, Nino. lo que Alan creo que está diciendo, tal vez leyendo otras traducciones del mismo texto, porque la Reina Valera en muchas cosas te las hace ver de una manera, y está bueno al estudiar y al buscar una imparcialidad del texto y no una opinión personal, al leer otras traducciones te aclara que no eran exactamente esas palabras, sino que podían ser Claro, otras. habría que buscar ese Yo lo texto. estoy buscando en la traducción viviente y lo vemos. Es 1 Timoteo 3, del 1 al 7. ¿De eso sí o de cuando Pablo se no de los ancianos. Es necesario que el anciano sea. De igual manera, a ver, acá hay que diferenciar algo. Que esto también, tenemos que entender esto también, muchachos. A ver, y muchachas. Nosotros hemos recibido una enseñanza que siempre está mezclada con razonamientos humanos. Y lo que hablaba con algunos de los chicos antes de la reunión es que a veces, desde hace mucho tiempo atrás, se dijo algo. Y eso queda patente y queda formado para toda la carrera. Y todos los que siguen manifiestan la misma enseñanza, pero no porque indaguen o corrijan, sino porque siguen en la línea de los cuales están ya desde antemano. A nosotros esto... Sí, Nino, ¿qué vas a decir? Iba a decir esto. También dice que tenga hijos, que sean creyentes, pero también hay que ver hasta qué punto, hasta qué edad de los hijos se le puede culpar al anciano. Porque, por ejemplo, ha habido casos, la hija o el hijo tiene, por decirte, 27, 30 años. Y no le podés decir, usted hermano no puede ser más anciano si la hija o el hijo ya tiene 27 o 30 años. Mira, no. Tiene que ver una edad y no le podés estar echando la culpa al anciano cuando el hijo ya decidió. Es decir, sí, igual hay gente que no lo tienen claro y entonces, el anciano, el hijo del anciano hace esto. Escúchame, hay una edad en la cual ya tenés que incorporar Sí. la responsabilidad. dice la Biblia en sujeción, pero nos estamos desviando del tema. Si hay un requisito que no hay, sería bueno que la persona se ponga como anciano. Encima, perdón, que en una parte de Pablo hablando de... el que lo abandonó. Demas. Demas. Decía que él dejó su ministerio, que estaba trabajando con Pablo, por irse a las cosas del mundo, refiriéndose a la familia. Refiriéndose a la familia. Entonces yo pienso también que una persona que tiene la capacidad de estar sola, incluso puede servir al 100% más que una persona que está con familia. Bien. Pastorado y ministerial. Igual habría que verlo, ¿no? Pero, o sea, yo estaba tratando de acordarme de casos, grandes predicadores y demás, y no me acuerdo de alguno así que dijera, bueno, estaba pensando en Spurgeon,
sé, todos eran casados, ¿no? No me acuerdo de ningún caso así de los... No. Bueno, un tema que yo siempre pensé con respecto a los curas, por ejemplo. Cuando un matrimonio va a pedir consejo, ¿qué puede saber el cura de una vida matrimonial, del drama matrimonial? Porque hay cosas que las escrituras te las enseñan, pero hay cosas que la experiencia te las enseña, Exacto. porque reafirman lo que la Biblia dice, porque te dan una mayor comprensión porque vos lo estás viviendo. Entonces no es lo mismo la experiencia de vivir eso, el que no. Entonces quizá eso se pueda traer acá. Estoy leyendo la nueva traducción viviente en los textos que decíamos y vuelvo a decir lo mismo. No aclara mucho. No, dice, el anciano debe, que lo lea exactamente, pero no da la opción a la que decía Alan, por ejemplo. Y no digo que esté mal, pero dice, por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa. No dice, si es casado, que sea fiel a su esposa. No, dice, debe serle fiel a su esposa. Vivir sabiamente, debe tener control propio y bueno. Bien. Bueno, Yo, a ver, Alan, con respecto a lo que dice la palabra, mi instrucción, mi enseñanza de antes es, si no tiene esposa, no debería ser anciano. Puede ser un diácono o un colaborador. Lo que vos planteás, y si Pablo es anciano, a mí se me crea una duda ahora. ¿Es un requisito indispensable? ¿Es un requisito que se puede pasar por alto? Muchos me dijeron en aquel tiempo, David, no se puede cumplir todo, ninguno seríamos ancianos. Porque claro, eso iba a decir que si tenés que cumplir a rajatabla de que tenés que tener una familia, también tenés que ser hospitalario. O sea, Vos te... No avaro, hay muchas cosas. Además de eso, Prudente. no solo para el obispado, sino los diáconos dicen que deben tener esposa. Claro, los colaboradores, los diáconos también. Y yo ¿Qué? Y estamos al horno. Ahora, estamos en la otra. no hay más. Sí, espera, Nino. se canceló, pues, para mí se canceló. Se cancelan las... Una opinión. A ver, de todos los requisitos de los diáconos y ancianos, yo saco esta conclusión. Di. Si vos, a ver, porque por ahí dicen, uy, o los ancianos tienen que ser así, 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 así. Y el resto de la congregación no tienen que ser así, 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 así. A ver, ¿a qué me refiero? ¿A qué voy? Es una pregunta retórica. Me refiero a que la Biblia te dice, no pendenciero. Entonces los demás sí podemos pelear. Nadie tiene que... Todos tenemos que ser Son así. parte de los misterios de Dios. ¿A qué me refiero? A que yo creo que la idea de cuando te da una serie de requisitos significa que las personas que van a ocupar ese rol tienen que ser personas irreprensibles. por eso O sea, empieza diciendo el texto, si alguno anhela obispado, buena Claro. obra desea, pero es necesario que ¿Qué? pone las condiciones. Bueno, también cuando... Yo te digo una cosa. Todos tenemos Bueno, que a ver, dale, Nino. Yo te digo una cosa que Cortito. yo la he visto. Yo Sí. la he visto. Nosotros teníamos un misionero que, gracias al Señor, con todas las letras de la ley, ¿no es cierto? Fue un gran servidor. Nosotros decíamos, vamos a trabajar en la villa, vamos a hacer un asado, nunca se pudo hacer. Vos ibas a Buenos Aires, agarrado decía, ¿vas a hacer un asado? Todos te decían que sí, todos colaboraban, todos humildes y humildes. Y no tenían misionero ni enseñador de la palabra. ¿Cuál de las dos iglesias está mejor? Para mí estaban mejor ellos, porque no tenían enseñador, no tenían anciano, no tenían nada. Vos hablabas una palabra y todos obedecían. Nosotros teníamos un excelente anciano, un buen ministrador de la palabra de Dios y no Claro. podíamos hacer nada. Está bien, pero eso tiene que ver con otra cosa. El tema es si a un requisito no se cumple, si realmente puede ser anciano. Lo que decía Poli decía, un soltero como anciano no podría dar consejo, pero para eso están los ancianos. O sea, si uno es soltero, ponele que el Nino esté en este momento siendo anciano, bueno, está bien, el consejo no lo va a dar él, pero lo puedo dar yo o algún otro de los ancianos que esté ahí. El tema es que me ha quedado la duda. Para mí el tema es como eso, humildemente, porque encima estamos leyendo comentarios con el Luchi.
Y por Que ejemplo, si fuera... A ver, decilo, léanlo así lo construimos, pues. En la parte dice marido de una sola mujer. Dice, la idea que se maneja aquí es que el hombre de una sola mujer no es que el líder tenga que estar casado. Si así lo fuera, Jesús y Pablo no podrían ser líderes. Porque ahí obispado lo refiere al líder también, no solamente Es a que sí. entonces dice, si no fuera Jesús y Pablo no podrían ser líderes espirituales en nuestra iglesia. La idea tampoco es que un líder nunca podría volver a casarse si su esposo hubiera fallecido, si se hubiera divorciado bíblicamente. La idea es que el amor y el afecto en el corazón se le dan a una sola mujer y a aquella su legítima esposa ante la ley. Bien. Yo Bueno. estoy de acuerdo con eso. aparte una persona soltera tiene más posibilidades de alcance, por ejemplo, si Dios lo Eso. llama a la obra misionera. Es lo que dice lo que dijeron los chicos, al 100%. Ahí Ahí es se que adquiere hay otro que ver- lado, hay es que más ver la fácil parte que se vaya. práctica, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy pensando en qué le afectaría o qué no le afectaría. Por ejemplo, si vos fueras soltero y tenés que ir a ver una familia o una mujer, por ejemplo, que necesita... Y ahí ya estamos en fallo. No podés. No podría. Tenés que dar un consejo a una familia, te limita mucho. Te pueden llegar así, vos qué sabés si vos no... en ese Ahora sentido. hay que ir a evangelizar a algún lugar y una persona tiene los niños, que también que está no, la y el otra otro está parte- solo y tiene más libertad para ir. Está la parte del... hay que ver esta otra parte, ¿no? También es que si Dios te llama a un ministerio, te va a dar todas las cosas que necesitas. Vamos a decir que a él lo llamó a ministrar en esta iglesia, ¿sí? Entonces, no es misionero, es anciano de una iglesia. A otro no le dio esposa, vamos a decir, porque nos quiere mandar a no sea. Igual como así el anciano no puede cubrir todas las necesidades, por ejemplo, si le viene a alguien que se ha divorciado, ¿qué consejos le va a dar si vos estás casado? Yo creo que para eso están las consejerías también, porque un anciano... No necesitas divorciarte para eso. No, si no dejo divorcio. ¿En serio? Bueno. Un anciano no te va a saber responder todo. Que por otro lado, si necesitamos la experiencia para dar consejo a todos, no podemos dar consejo a un montón de cosas. No, yo no puedo dar consejo a uno que se droga, o sea, no podría, pero sé. Sí, pero es que lo que tiene autoridad es la palabra de Dios, no lo que Eso, decimos las eso mismo. personas. Bueno, a ver. Bueno, volviendo, antes que vayamos, volviendo... Es que no quiero dejar la pregunta inconclusa. Aunque. No, dale. No, con respecto a los misioneros solteros, los que estábamos hablando recién, yo he leído varias biografías de algunos de ellos que iniciaron su vida ministerial como misioneros solteros y en el transcurso se casaron, porque oraron, porque Dios puso la oportunidad, porque vieron la necesidad, se lo pidieron al Señor. O sea, puede arrancar de una manera, pero obviamente es muy raro que termine soltero. O está lo contrario, que Pedro era casado, no sé, al menos tenía suegra y fue Pedro era casado. a misionar a todos lados. No creo que sea. Bueno, eso con la película de Cristo, la resurrección de Cristo, con la Jessie nos preguntamos, ¿y sus esposas? ¿Lo siguieron en los viajes? No solo vos haces preguntas filosas, ¿sabes? Bueno, a ver. Sí. Pero, por ejemplo, yo creo, no sé, pero que una cosa es ser misionero y otra cosa es ser el anciano de la iglesia. Claro. Sí, son Ahora, dos podés ser cosas misionero y irte de soltero a otro lado. Pero no quiere decir que seas anciano. Tenés Claro. otro No. llamado. Igual. Porque dice en la palabra que Dios nos dio a cada uno los dones o Muy lo bien. que podemos hacer. Muy bien. O sea, Y es así. Y bueno, también nosotros el tenemos- Por eso anciano. es lo que vos has puesto ahí, anciano, Nosotros tenemos como obispo, diácono, todo eso. O sea, como que... Y todos los ancianos no son pastores. Pero algún anciano debe cumplir el rol de pastor. Pero no significa que todos tengan ese don, porque es un don, el pastorado es un don Y que por se da a ejemplo, uno. el Nino, todos vemos que el Señor lo ha llamado A evangelizar. a evangelizar, ponerle que sería como una labor misionera, más allá de que no sale tanto para otros países o algo así, no sale, pero sí sale dentro de lo que va pudiendo. O sea, está Bien. siempre él y otros hermanos más que tienen la misma... Yo ayer, por ejemplo, me fui a predicar el Evangelio en Newell.
no lo iba a decir, pero bueno, lo voy a decir. Bueno, había una casa que, vamos a poner, hace 5 años, 7 que yo voy. Una casa que nunca me permitió ni que le regalara un calendario ni que entrara. Y sin querer y sin buscarlo en la calle, hay un señor, me llama y me dice, por favor vaya a mi casa y ore por mi hija porque está muy mal. Fue el padre y entré, estaba la hija ahí, le prediqué el evangelio y bueno, y fui bien recibido, es decir, y no me hicieron ninguna pregunta. Y te digo, nunca pensé que yo iba a ir ayer. Y tampoco me iba a quedar. Me iba a tomar el colectivo y me iba a volver. Fui a devolver la campera que me prestaron hace 2 meses. Y eso sucedió ayer. Y se me abrieron otras puertas. Qué bueno que nunca pensé que se iban a abrir. Y sí. Bien. ¿Puedo Sí. decir algo más que estaba pensando acá? Por ejemplo, bueno, entre las cosas que dice acá, pensando en todo esto, dice, por ejemplo, hospedador. Bien, anciano. Sí. Yo pensaba, por ejemplo, yo en mi caso, yo hospedador no soy. Porque De hecho, si tampoco. yo viviera solo, no puedo, por decirte, Para eso el Señor si te yo va a vivo solo dar. soy un desastre, ¿no? Todo tirado, todo desparramado. ¿Qué va a recibir a alguien en la casa así? Ahora, si vos estás en familia, ya es otra cosa, ¿no? Y sí. Quiero decir que o sea, al anciano solo le costaría mucho. Y aparte la carga que tiene también de hacer frente a un ministerio de una iglesia con todo lo que se viene solo. Claro. Es otra cosa. Pero bueno, estaba pensando otra cosa también, no sé, yo no quiero decir, cerrar el tema así que sí o sí sea así, ¿no? Estoy viendo las cosas. Había un hermano allá en Alvear, muchos lo Sí. conocen, Jorge Amaya, ¿sí? Ah, en Alvear, sí, sí. Era considerado anciano en la iglesia, era soltero, ¿sí? Terminó muy mal el hombre, terminó suicidando, Sí. ¿no? 70 años creo que tenía. Digo, o sea, era considerado anciano en la iglesia, pero había una cuestión ahí que vos veías que no que era como forzada, ¿no? Que vos decías, tenía una postura distinta, no veía las cosas como lo veían los otros que tenían familia, por ejemplo, ¿no? Entonces había una cuestión siempre tirante ahí, ¿sí? Entonces él tenía una opinión sobre los hijos, sobre los niños, entonces vos veías que era anciano en la iglesia, pero vos decías como que no lo sigue nadie. Claro, sí, sí. Porque bueno, él era muy difícil congeniar con Con él. una familia que es la iglesia, digamos, también, ¿no? Pensando eso, digo, no quiero decir que no, digo, quizá hay excepciones también, ¿no? No estoy seguro de decir Espera. que sí, pero... Acá hay algo que destacar, que, a ver, si alguno viene y me dice, che, la salvación se pierde, yo te digo ya no. Y te doy muestras del versículo bíblico. Se planteó, no, vale, hasta la mano. Se planteó una duda. ¿Es necesario que cumplan los requisitos? Y se ha formado una duda. Yo les aconsejo que estudiemos, pero mientras esté la duda, no podemos afirmar que la opinión de Alan es incorrecta. No podemos decir que es incorrecta. Hay algunas bases que nosotros tenemos desde antes, alguna cosa que dice, bueno, que tenga los hijos en sujeción, si no es casado, entonces, bueno, hay muchas cosas. Pero lo que me está tildando acá en mi cabeza es lo que dijeron, che, Pablo era soltero y él se nombra como anciano, yo anciano. Entonces queda esa duda de que si se puede o no se puede. Néstor Doceni dice que no, pero a ver, no vamos a seguir reglas de hombres tampoco, porque lo que nos tiene que iluminar es el Señor, es la Biblia misma que te tiene que orientar y te tiene que decir. Les aconsejo que estudiemos, porque se nos ha ido la palabra, pero no descarto la opinión de Alan. Y si es por la caída del pecado, yo he visto ancianos, casados, bien casados, y han caído del pecado. Sí, pero eso es otra cosa, Nino. Los requisitos de los ancianos. Si uno le falta algún requisito, si no lo cumple, si puede o no puede. Después caen buenos, malos. Con respecto al casamiento del anciano, el texto dice, no solo que no debe emborracharse, que debe ser hospedador, sino que dice el versículo 4 de 1 Timoteo 3, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá
poder de la iglesia de Dios. Por eso me parece a mí, es un fuerte llamado. ¿Puede haber alguna excepción? algo fuerte para... No digo que no pueda haber excepción. Quizá. Está afirmando, me parece que que es muy fuerte lo que está diciendo con respecto al casamiento y demás. Y te da la causa, porque si no sos capaz de gobernar tus propias familias, ¿cómo? Tampoco podrás. Pero, Bien. Más o menos quedamos en onda. También es más común que el mayor porcentaje de gente adulta esté casada que esté soltera. Claro. Entonces por ahí también el texto no quiere decir que no puedan ser, a lo mejor se está refiriendo A la que como generalidad. lo general es que estés Para mí- casado, tenés que ser irreprensible en tu casamiento. También en tu depende matrimonio. creo que hay que tener en cuenta que tiene el don de continencia, y por tener el don de continencia no va a poder ser pastor, no va a poder ser anciano, no va a poder ser un montón de cosas. esa sería tal vez la excepción. Claro. Claro, no es Porque hay que ver por qué está soltero. Claro. Bien ahí. Bien ahí. Ahí me gustó. Hay que ver por qué está soltero. Bueno, porque en este momento, como vos decías, Ana, vos podés estar haciendo la función de diácono siendo soltero. Pero claro, por la edad, por el tiempo, porque estás de novio, porque estás en proceso, porque estás en avance, en crecimiento y demás. O sea, es normal, bueno, pero es normal que en algún momento, como los misioneros que comentaba recién, que le dio varias historias de ellos, y cuando salían los misioneros eran solteros. Y formaban iglesia y qué sé yo, y en el transcurso se casaron y... A lo que hacen acá también cuando ya los apóstoles habían aumentado el gran número, de hecho de los apóstoles 6, y dijeron, bueno, hay alguien que tiene que servir en las mesas, no podemos predicar y servir. Y hay un requisito también para aquellos diáconos. Y eso también es importante saber que los que sirven a las mesas tienen que tener un requisito. Dice entonces, acá dice, buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. También pide un requisito. Claro, como que la Porque no es cualquiera excelencia tampoco. tiene que ser en todo lo que irreprensible tiene que hacemos. ser. O sea, Tenemos que tratar de ser excelentes en todo. Y vos fíjate, Esteban después, cuando muere, también como muere él, lleno del Espíritu Santo. No, es irreprensible. Yo pensaba, bueno, porque ustedes están escuchando mucho a Billy Graham, ¿no? Billy Graham. Y también, o sea, 50 años estuvo, viajó por todo el mundo, viajó, no se le puede achacar nada. No hay nadie en todo el mundo que diga que tuvo una aventura con otra mujer o se robó un diezmo. Entonces, sí, claro, si vos lo ves, sí, irreprensible. No conozco mucho de su vida, pero sí, bueno, no, Sí, hay- sí, no hay lo que nada se que de ve. afuera digan, no, mirá, este hermano, acá el error, o sea, impecable. Yo creo que Bien. tendríamos que orar y clamar al Señor. Tendríamos. Lo que el Señor nos Que el ha Señor provisto, Debbie, nos aclare esto. lo que el Señor nos ha provisto, si nosotros aprendiéramos a clamar y agradecerle a Dios por lo que nos ha provisto y ponernos en la presencia de Dios, creo que muchos prejuicios se irían. Decir, bueno, gracias Señor por lo que tenemos. Yo no me reconozco anciano, simplemente he suplido una necesidad, nada más, punto. Pero nosotros, si nosotros fuéramos agradecidos, por ejemplo, por los pastores que nos dio, porque si vamos a mirar los errores, no habría ninguno. Gracias al Señor por lo que nos enseñaron. Y gracias porque Bien. estamos en pie. Porque yo creo que con eso yo creo que cambiarían muchas perspectivas. Y sí, sin duda. Que el Señor nos aclare, estudiemos y profundicemos un poquito más en esto. No se descarta la opinión, puede que sea así. Mete mucho énfasis Pablo en el tema del matrimonio, como decía Poli recién, pero examinemos y veamos a ver qué puede haber, porque la otra que tenemos es, son un montón de requisitos. Bueno, podríamos estudiar eso para el jueves que viene, dejarlo ahí en stand-by. Dale. Y lo vemos jueves. Y lo vemos el jueves. ¿Ah? Con afirmaciones, comentarios, con todo. ¿Ah? ¿Se animan a hacer después una mesa redonda el jueves que viene para sacar una conclusión? Lo principal. Chicos, ¿ustedes sí? ¿Listo? Con la Biblia. Hicimos, vale. Bueno, voy a tener que terminar, me quedaba un tema, pero termino con lo que aclaré recién.
se mezcla en algunos pasajes como Hechos 20:28, 1 Pedro 5:2, Hebreos 13:17, que el anciano es pastor, porque habla de apacentar, habla de pastorear, y habla de cuando venga el príncipe de los pastores, etcétera, etcétera. En nuestras iglesias el tema del pastor ha sido muy criticado en muchas oportunidades y muchos es como mala palabra, la palabra pastor. Pero yo creo, y según la Biblia afirma también, que algún anciano puede también tener el don de pastor, por el tema de enseñar, de guiar, de estar atento hacia una oveja está herida, dolida, socorrerla, visitarla, bueno, un montón de trabajo que hace lo que tiene que ver con el pastor. No todos los ancianos son pastores, y no todos pero sí todos los pastores son ancianos, pero es más o menos eso lo que podemos llegar a sacar como conclusión. Hay muchos requisitos en los pastores que se ha dado en hoy día, y hay otros como ancianos también que yo no sabía, pero en la Biblia aparece el asalariado, que los pastores, por ejemplo, reciben un salario, pero se dedican 100% a la obra. Ese sería un buen pastor. No por recibir el salario, sino por estar dedicados 100% a la obra. Por eso muchas veces yo les comento y les aclaro que si bien puedo llegar a hacer algún trabajo de pastor, algún oficio de pastor, lo puedo hacer o me sale o algo por el estilo, no me considero pastor en el sentido, primero que no tengo un sueldo, se los aclaro, y tampoco estoy pidiendo un sueldo. Pero mi tarea no es al 100% en la iglesia. Yo tengo una familia, de las cuales con mis recursos, más los recursos de Jesse, entre los dos llevamos adelante la familia. Entonces no estamos abocados al 100% en la obra del Señor. Entonces, por eso a veces prefiero denominarme anciano y no tanto como pastor, aunque algunas tareas de pastorado uno puede llegar a hacer, porque siente que una persona necesita, asiste, va, tiene otra visión, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, cortamos acá, me quedó un tema, pero ya es muy tarde, ya nos hemos demorado 1 hora. Va a quedar para el jueves que viene la mesa redonda con el tema de los requisitos de los ancianos, y vamos a ver lo que es las ofrendas el jueves que viene. Ofrendas, los diezmos, porque se habla mucho de eso, y todo lo que tiene que ver con la devoción en economía al Señor. Vamos a hacer algunas aclaraciones allí para que todos estemos conscientes de lo que la palabra del Señor dice y como iglesia lo que nosotros pensamos que debemos seguir adelante.